Claro, los Por rastreadores. eso hablaba yo de ponerle puertas al campo. Quiero decir, cuando un virus se extiende como se extiende este, cuando entra en una casa y contagia a todos, en fin, no sé si podremos frenarlo. Totalmente. La orden de Interior sí que afecta incluso a las escalas, es decir, no hay vuelos directos, pero afecta a las escalas. Poco más se puede hacer en materia de legislación para evitar que entren residentes españoles que viven en la India, porque eso ya te supone pues unas restricciones que no son legales. Bueno, de hecho, el vuelo de ayer de Italia eran residentes italianos, era un vuelo de esos humanitarios y aún así, de 223 pasajeros encontraron 23 positivos. Efectivamente, fíjate, con todas las medidas. Pero es que, claro, el problema de la India es tan desbordante que las cuarentenas en España o el control es imposible. Es decir, tienen que ser las medidas mucho más ambiciosas, porque estamos hablando de que Europa está en plena desescalada. Quiere entrar en desescalada a partir de mayo. Y España también. Cae el estado de alarma dentro de 10 días. Las restricciones van a ser pocas. A partir de junio se abren los vuelos con Estados Unidos. Se abren los vuelos también en Europa. Estamos viendo a von der Leyen decir que la movilidad se va, es decir, que se van a mover las personas. ¿Hasta qué punto? Entonces, ¿qué sentido tiene que España intentemos controlarlo mucho solos si en Europa y en Estados Unidos ya nos vamos a mover? Está claro que la pandemia es global y afecta a todo el mundo, pero nos debe hacer pensar en las restricciones de Madrid, sobre todo en las restricciones de España de cara a la semana que viene, si la amenaza es la India. Vamos a seguir hablando, castigar a todos. O castigar a todos, no. Es verdad que el País Vasco tiene las cifras que tiene, 400 de incidencia, y tiene las UCIs, tiene menos UCIs que Madrid, con lo cual tiene las UCIs a reventar. Entonces, eso es incuestionable. A mí me parece que no hay debate si el País Vasco está en esas condiciones, con un dato que también es incuestionable, 25% de población vacunada, no da para grandes fiestas tampoco. Pero es verdad que las políticas homogéneas tampoco tienen mucho sentido y que en la desescalada de actos multitudinarios, pues hay que ir haciendo experimentos. Si caben 45.000 personas, no pueden ir 45.000 personas, eso es de cajón, los aforos no son al 100% ni en restaurantes, ¿no? Pero que se hagan experimentos como se hizo a lo mejor en Barcelona con el concierto de Love of Lesbian, que se ha demostrado que no ha habido un gran brote, pero lo que no puede pasar, Alejandro, es que luego veamos las imágenes que vemos, que ni se toman medidas, ni hay restricciones y vemos las imágenes que estamos viendo ahora mismo de fondo. Eso no puede ser. Ponía Alejandro como ejemplo Claro, pero como las decisiones judiciales sí son opinables, a mí sí me sorprende, en este debate jurídico la laxitud en la que no entra en el tema esta resolución, porque dice que no entran las cifras porque no tiene que meterse ahí, eso no define el delito, pero si las cifras son falsas, los datos son falsos, pues igual sí están los datos falsos alentando un delito o acusa a un grupo vulnerable. No entra tampoco en que son menores. Y sobre todo, a mí lo que me sorprende es que el delito de odio, tenga que tener una consecuencia violenta para definir que sea delito de odio, que es al fin y al cabo también lo que dice. Si no hay una consecuencia violenta, el delito de odio está indefinido aquí. Hombre, no sé si la vulnerabilidad, cómo les puede afectar psicológicamente a unos menores solos en un sitio que no es... Sinceramente, no creo que sea delito. Pues que hemos visto delitos de odio por tweets contra la monarquía y eso sí se ha definido como un delito de odio. Y hemos visto canciones de raperos que no han provocado violencia en las calles y ha habido una condena por la Audiencia Nacional. No estoy comparando porque cada resolución es un mundo, pero es un debate muy complejo y cuando son menores y los días son oro. Es decir, cuando tienes una incidencia disparada no puedes estar, es verdad, una semana, 2 semanas, por mucho que las cautelarísimas sean más o menos rápidas. A mí me da mucha rabia cómo se está utilizando políticamente y la guerra política que se está haciendo con esto. Decía Ayuso, no sabemos por parte del Gobierno, hay una comisión interterritorial y está habiendo un debate muy intenso en la comisión interterritorial por parte de las comunidades autónomas porque cada uno está pidiendo una cosa. El País Vasco le está pidiendo que no levante el estado de alarma y seguramente no sean las mismas peticiones que Canarias. Entonces, en ese debate de qué hacemos, lo que se traslada a la ciudadanía es verdad y es que hay un guirigay y que no sabemos qué hacemos a partir del próximo 9 de mayo. Hay opciones, están los estados de alarma por comunidades autónomas, que eso podría ser una solución. Y supongo que si es del Partido Popular, el Partido Popular no volverá a votar en contra en el Congreso, como ha hecho cuando es el estado de alarma general. Acabas de introducir la variante política. Exactamente, porque la variante política es que cuando se ofrece un estado de alarma a la carta por comunidades, lo que les están diciendo desde el Gobierno central a las comunidades autónomas es: asuma usted su fracaso, asuma usted el estigma, asuma usted ser el que está en el pelotón del pasmo en la gestión del coronavirus. En que el Gobierno tiene que responsabilizarse de toda la desescalada, no de una parte de la desescalada. Los toques de queda son las dos. Esa modificación de la Audiencia Nacional no tienes que modificar
el estado de alarma ni ningún derecho fundamental. Estás hablando de homologar criterios para asumir unas funciones. Eso no va que por el Supremo la los ha homologado en alguna ocasión ya, durante este año. Es que eso no va por ahí, no estamos hablando de la limitación. Yo dejo donde está lo que es un derecho fundamental, que es en la excepcionalidad, en el estado de alarma o en el estado de sitio. Déjalo donde está. Y ahora vete al plan B jurídico, para actuar no limitando la movilidad de los ciudadanos, sino para que haya una coordinación de todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, a través de esto que proponía Ciudadanos de la Audiencia Nacional. O, por ejemplo, a través de, no sé, pseudotoques de queda, el decreto del estado de alarma, la ley de salud pública. Oye, que Carmen Calvo el 15 de mayo del año pasado propuso reformar y luego se la comió. En mayo, Carmen Calvo propuso un decreto, efectivamente. De derecho fundamental. Carmen Calvo propuso un decreto en mayo del año pasado. Un decreto ley, sí, en mayo del año pasado. Sí, busca la hemeroteca. De las leyes reformas legislativas y se valoró, y hay declaraciones de Carmen Calvo, se valoró un decreto ley que lo puedes buscar en la hemeroteca. Sí, pero y ahora esa posibilidad. Carmen Calvo no habló de un decreto ley. Lo sé porque yo se habló y en la Comisión Interterritorial se discutió, pero terminando es que el decreto ley no sirve como opción porque los juristas están diciendo que los derechos fundamentales son muy complejos de regular a través de los decretos ley. La opción de la Audiencia Nacional que dice si tenemos al Supremo homologando como hizo que los tribunales superiores de justicia pudieran ayudar a las comunidades autónomas y no juzgados discrecionales que cada uno toma una decisión, es complejísimo y yo estoy de acuerdo en que el estado de alarma, y en eso estamos muchísimos de acuerdo, es la opción que tenemos. Pero si el Gobierno no quiere, si en el Congreso no se va a aprobar el estado de alarma, pues tenemos la complejidad que tenemos ahora mismo. El Gobierno no quiere dar ese paso tampoco. ¿Por qué? Porque primero, Pedro Sánchez no quiere saber nada de la pandemia. Pedro Sánchez no quiere saber nada de la pandemia. Solo habla de Bruselas y de vacunas. Solo. La pandemia ya ha pasado página y le han dilgado la responsabilidad a las comunidades autónomas con la tontería de la cogobernanza, que es una chorrada, con todos mis respetos, y al final que se embaulen ellos la responsabilidad, que sean los presidentes autonómicos quienes tengan que hacer frente a un asunto que evidentemente ni tenemos la legislación, no la tenemos, ni la decisión política, ni la iniciativa, ni la responsabilidad. ¿En qué quedamos, Alejandro? ¿En que no hace nada o en que es liberticida? ¿En qué quedamos? No sé, tú aclárate primero. No, lo de liberticida lo dice la presidenta de Madrid. Alicia, porque esto es una dictadura. ¿Por qué te pregunto? Porque yo acabo de decir lo que acabo de decir. Alicia, yo acabo de decir lo que acabo de decir y he dicho que el Gobierno se ha quitado de en medio en este asunto, se ha quitado para legislar, para tomar decisiones, para no podemos politizar tanto. Hemos tenido un estado de alarma de 6 meses, eso no es quitarse del medio. Se le puede hacer muchísimas críticas. Cada día a la televisión durante 3 meses. Cuando sale cada día es Tele Sánchez y cuando no sale se quita del medio. Yo no estoy reprochando que salga cada día. Digo que ha pasado de salir cada día a quitarse del medio. No, hay gobernar es salir en televisión. Hay copiado. Actitudes racionales. A partir de ahora me lo anoto. No ¿Cuánto tiene criticamos que el estado de alarma fuera a durar 6 meses? Que se nos olvida. Criticamos que fuera a ser tan largo ese estado de alarma. Pero yo no sé quién lo criticaba. Quien lo criticara, que lo critique, pero... De reformas en el ámbito sanitario, textualmente, y lo recuerdo bien, reforma legislativa en el ámbito sanitario para poder pertrecharnos de una legislación básica. Y en esas reformas legislativas, una de las cuestiones son los sería el mismo si no se nos hubiera cruzado una campaña electoral. Acordaros de ese dato que celebrábamos tanto de 770 muertos en residencias a 2, y eso es la vacunación, no es otra cosa, porque en residencias los abuelos se han cuidado muchísimo. Yo sí soy optimista con los datos, no tanto, fíjate, por España, sino porque las vacunas están compradas y en Europa las cifras, cuando hablas con eurodiputados, van a llegar de aquí a junio, hablo a nivel global, no de Madrid, a nivel nacional, al menos 20 millones de vacunas si no hay tropiezos por el camino, que también los tropiezos son los que son, si no es con AstraZeneca es con Janssen, pero si llegan esos millones que se han comprado y que están ahí ya firmados, puede que es verdad que cumplamos de aquí a verano con el 70% de vacunación, pero aún así es que hay que compaginar las restricciones, el cuidado con esa vacunación, porque es que junio son 2 meses, es decir que todavía queda tiempo, y la variante india no es ninguna broma, que lo hemos dicho muchas veces, si no
decidimos vacunar, no pueden vacunarse solo los países ricos y dejar a los pobres por el camino, porque la movilidad es para todos. Sí, pero ¿no? dices tú, Pilar, 2 meses, fíjate yo. Plante, el me le voy, el tú dime esto, te he dicho lo otro. Yo creo que lo que ha cambiado es la campaña, pero es verdad que, no, que lo que dicen los expertos y los que han estado abriendo las tripas del CISDEL y las últimas encuestas que se han ido publicando es que no ha habido una alteración del voto fundamental. De hecho, cuando el voto de izquierdas estaba ya movilizándose más de lo que estaba hace 3 semanas, eso ya lo decían las encuestas, no fue radicalmente a partir del debate, ¿no? A mí me parece interesante cuando los expertos también subrayan que ya cada vez más los ciudadanos pueden cambiar incluso el voto la mañana que van a votar. Es verdad que tienen opciones a un lado y a otro, ¿no? Ideológico del electorado, y cuando tienes 3 opciones y otras 3 opciones con distinta graduación, con distintas campañas, pues yo creo que sí puede cambiar el voto en estas 2 últimas semanas en los propios bloques ideológicos. No, que es que en Europa hay un problema con la ultraderecha, no con los comunistas. Cuando gobernó Chipras en Grecia, no, pero es que tampoco se pueden lograr las dos cosas. Sí, pero que el comunismo no es un problema en Europa. Yo también por recordarlo. No lo es en el Parlamento Europeo. No lo es, no se debatió sobre el peligro de Chipras, sí sobre la ultraderecha. Vamos a volver aquí, vamos a echar un vistazo al interior de los sobres de las balas. Sí. Venía de un Zapatero y me voy al otro. De Sánchez, ¿no? Los 5 millones o los 10 millones. El grueso de vacunas que vienen en junio son de Pfizer, por ejemplo, pero en cualquier caso es que toda la razón. Desde enero que le da el visto bueno a la EMA hasta ahora tenemos una decena. Coges la cronología de las decisiones y es que no tienen, es una detrás de otra, lo cual tiene pinta de que es lo que hay de fondo son razones más de la industria que con las sanitarias. Porque Gran Bretaña tiene su población mayoritariamente vacunada con AstraZeneca y no ha habido problemas sanitarios con AstraZeneca en Gran Bretaña. ¿Por qué 4 o 6 semanas? ¿Hay una razón científica? Pues de momento no nos la han contado, totalmente de acuerdo. Y si es industrial, pues que nos la cuenten. Si desde la Unión Europea se va a denunciar a AstraZeneca y nos vamos a meter en una batalla legal con AstraZeneca, pues que nos cuenten también que hay una batalla legal con esta vacuna. Hacen pensar que están ocultando cosas. Efectivamente, es que yo creo que no hay información. Que la cuestión es, me lo cuentas porque yo explicar en... Bueno, pues tú algo por el estilo, también te piensas que no van a subir. No, cuando ayer escuchaba las declaraciones de Ayuso por Madrid, no te encuentras a tu ex por la calle, dije, ya ha vuelto la campaña donde estaba, en este punto en el que no se habla del programa, se dicen, pues eso, un poco delirios de este tipo, y yo creo que vamos a ir así. Delirios tampoco... Hombre, para hablar de una campaña hablar electoral... del ex tampoco me parece un delirio, Hombre, ¿no? Definir Madrid como que no te encuentras a tu ex por la calle o que aquí se toman mejor las cañas que en Andalucía, pues puede ser una entonces frivolidad. Estamos volviendo en ese creo que hemos vuelto